Hola, muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. Esta semana vamos a continuar con la unidad número 3, que es con respecto a comprender, aplicar y ajustar los colores dentro del ambiente de Photoshop. Ya la semana pasada conocimos un poco acerca de los distintos modos y modelos de color que utilizamos en Photoshop, a aplicar algunas herramientas básicamente, pero ya en esta semana entramos un poco más en detalle con respecto a la edición fotográfica. Vamos a hacer entrega de 3 fotografías también, a editar 3 fotografías y a corregir y manipular un poco el color para lograr un poco mejor contraste y mejor definición en el resultado final de la fotografía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también un poco acerca de los mapas de degradado, equilibrio de color, herramientas como los niveles, contraste, el color automático y también la corrección de color selectiva y herramientas que nos ayudan a elegir colores por rango dinámico, ¿verdad? O rango de color. A diferencia de como hemos hecho en clases anteriores, que normalmente utilizamos el lazo o la varita mágica, por ejemplo, para hacer selecciones. Tenemos una herramienta también que nos ayuda a hacer selecciones según el rango de color también. Entonces, vamos a pasar a Photoshop y lo que vamos a hacer primero es editar esta imagen, ¿verdad? Entonces, siempre les digo que antes de empezar a trabajar la imagen, analicen qué es lo que quieren hacer para saber por dónde empezar y cómo trabajar la imagen, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que yo quiero hacer, de hecho, es crear un poco más de contraste en la imagen, tanto en el fondo, ¿verdad? Contraste en el fondo con el sujeto, en este caso, con la muchacha, y quiero crear contraste, además de eso, en el color también. Porque el contraste no solamente lo vamos a lograr con la luminosidad que exista dentro de la composición, ¿verdad? O dentro de la fotografía, sino que también lo vamos a lograr con el contraste de los colores. Estoy seguro que varios de ustedes recuerdan muy bien acerca de la teoría tricromática y la teoría de color, acerca de los colores complementarios, colores análogos, triadas de colores que nos ayudan también a crear mejor contraste y equilibrio dentro de la composición. Entonces, algo que quiero explicarles rápidamente es, ¿verdad? Como les había dicho, nosotros podemos hacer los ajustes desde acá, aplicar una curva, por ejemplo. Entonces, dentro de la curva es necesario entender de qué va o cómo funciona este diagrama específicamente. Entonces, para eso, les muestro el histograma. En el histograma, por ejemplo, podemos ver que el diagrama lo que muestra es, primero, en la parte de abajo, el punto más oscuro de la imagen o las sombras o el negro completo. En este caso, las sombras estarían un poco más arriba. En el punto medio tenemos los medios tonos, los highlights o los brillos y el punto más blanco de la imagen. Entonces, funciona en diagonal para indicarme a mí la posición del color específicamente o el contraste que yo podría crear, porque podría en este caso trabajarlo por el canal master, que trabaja los 3 canales al mismo tiempo de RGB. Entonces, digamos, si yo hago un clic en el punto medio del histograma y lo subo, ahí lo que estoy haciendo es subir los medios tonos de la imagen, ¿verdad? Si yo lo bajo, estoy bajando los medios tonos de la imagen. Entonces, aquí tenemos el punto blanco. Entonces, si yo lo bajo, lo que estoy diciendo al programa es que estoy reduciendo la luminosidad que existe en los puntos blancos de mi imagen. Si lo muevo para la derecha, para la izquierda, perdón,
Estoy aumentando la información de luminosidad en los puntos más claros de la imagen. Entonces, igual o a la inversa funciona con el punto más oscuro. En este caso, los puntos negros les estoy agregando luminosidad y acá para la derecha estoy restando luminosidad de los puntos negros. De la misma manera, yo podría entrar con las capas de ajuste, ¿verdad? Y manipular, en este caso, solo los colores o cada color, cada canal de forma independiente. Entonces ahí lo que estoy haciendo es manipular más el canal rojo. Voy a hacerlo igual con el canal verde y con el canal azul también. Entonces tenemos OK. Lo único que pasa aquí, como les decía, si trabajamos con el menú o las capas de ajuste del menú inicial, el menú principal, entonces cualquier efecto que yo aplique va a estar directamente puesto sobre la imagen y no voy a poder regresar a editarlo en caso de que quisiera, ¿verdad? Solo podemos regresar cierta cantidad de pasos en la historia. Entonces puede que si yo sigo editando, sigo haciendo otras correcciones de color, ya no pueda regresar a esa edición específicamente. Entonces por eso es que siempre recomiendo de que utilicen las capas de ajuste que están en el panel de las capas en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, otras herramientas de color que podemos utilizar es en este caso las herramientas automáticas que son automatizadas, que el mismo programa tiene un algoritmo de tratar de nivelar el contraste general, la exposición de la imagen y el color para lograr un mejor resultado. Aunque yo no recomiendo utilizar esto siempre porque obviamente estos son algoritmos predeterminados que puede que no dé el resultado que queremos dentro de la corrección. Pero sí es bueno explorarlo para saber cuáles son las opciones que nos dan, ¿verdad? Entonces, como les decía, dentro de las capas de ajuste, preferiblemente vamos a aplicarlas desde la parte de abajo y vamos a ir probando las diferentes capas para tratar de hacer la corrección general. Entonces, lo que yo quiero con esta, de hecho, como decía, es crear un contraste en la imagen, no solo de luminosidad, sino que de color. Entonces, quiero también cambiar el color de esta parte de la imagen. Entonces, lo que podemos hacer, una de las opciones es, por ejemplo, utilizar una herramienta de tono saturación y podríamos cambiar el color aquí. Entonces podemos ver, obviamente, que al cambiarlo desde la barra del tono, todos los tonos de la imagen en general cambian, ¿verdad? Y nos podemos fijar en estas dos barras que están acá, que son las barras para medir de qué color a qué color estoy cambiando, ¿verdad? Podemos ver, aquí tenemos el cian o el celeste, y aquí, ¿verdad? Los colores coinciden, pero al momento que yo empiezo a mover para un lado y para otro, la barra de arriba se mantiene, que es la barra de referencia, y la barra de color de abajo es al color que estoy cambiando según la referencia que tenía inicialmente. Entonces, si yo paso del cian al verde o al naranja, por ejemplo, por ahí, entonces podemos ver que la barra de abajo ahora cambió de posición también, porque estamos cambiando el tono de un color a otro tono, ¿verdad? Entonces sabemos también, aquí obviamente estamos trabajando el color meramente desde el canal master, o sea que estamos trabajando todos los colores al mismo tiempo. Estamos trabajando la saturación del canal master también y la luminosidad de ese canal también de forma general. Ahora,
Otra manera en que yo podría hacer esto mismo es seleccionando un canal específico que yo quiero trabajar. Si yo quisiera trabajar, en este caso, los azules que están en su camisa, entonces yo tendría que elegir entre los cianes y azules. Pues vamos a los azules, de hecho, y podemos ver que en esta barra ahora nos muestra un pequeño cursor que nos da el rango de color específico donde están los azules. Entonces, si nosotros quisiéramos ampliar o reducir ese ángulo, es simplemente cuestión de seleccionar las barritas y moverla para un lado o para el otro lado. Entonces, yo con eso podría delimitar más el campo de color que yo quiero estar trabajando. Entonces, vamos a ponerlo ahí y vamos a mover acá. Entonces, al mover, podemos ver que como tenemos seleccionado el canal de los azules, es más que todo en las áreas donde esa información de azules está más presente que se ve el cambio específicamente, ¿verdad? Notarlo, cambiando la saturación también. Y la luminosidad. Pero bueno, vamos a aplicar otra capa de ajuste y como les decía, yo lo que quiero en realidad es simplemente cambiar a un color que sea análogo para poder hacer contraste con el fondo, ¿verdad? Entonces un color análogo al azul que tiene la imagen inicialmente podría ser un amarillo o un naranja. Entonces vamos a ponerlo en naranja. Ahora, lo otro que voy a hacer aquí es entrar con mi herramienta del pincel. Voy a entrar con mi herramienta del pincel para poder borrar toda la información que no quiero que esté afectando esa capa de ajuste, ¿verdad? Tal y como lo haría con una máscara, ¿verdad? Solo que aquí obviamente yo solo estoy seleccionando directamente la capa de la máscara y con el pincel obviamente en negro lo ocupo para borrar lo de la máscara que no necesito. Entonces, está esta manera de hacer las cosas o también podrían cargar la selección haciendo control clic sobre ella y entrando al modo máscara rápida apretando Q. Entonces, esa es otra opción. Se puede hacer de ambas maneras. Entonces, voy a seleccionar acá y acercarme para terminar de mejorar, refinar la selección. Ahí, perfecto. Entonces, como ahora ajusté la máscara, obviamente la capa de ajuste solamente está afectando en el color de la camisa, ¿verdad? O de la blusa de la muchacha. Entonces, ese es el color de hecho que quería conseguir para poder hacer un poco de contraste con el
fondo. Además de eso, vamos a aplicar otras capas de ajuste para poder corregir tanto el balance como la luminosidad y la exposición de la imagen como tal. Entonces, algo que quiero que noten también es que, bueno, si bien esta herramienta es bastante flexible, nos permite cambiar los colores, incluso seleccionarlos por canal y trabajarlos independientemente, puede que algunas veces nos dé un resultado un poco artificial, ¿verdad? En este aspecto, podemos ver aquí esa parte de la imagen, que hay zonas donde parece que el color está como sobreexpuesto, como que estuviera reventado el color, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que hace que se vea menos realista al momento de editarla, ¿verdad? Entonces, hay varias opciones de lo que podríamos hacer con esto. Una es seleccionar la capa de ajuste y cambiarle, de hecho, a ya sea modo de color o modo de tono. Y esto, de hecho, hace que el modo de fusión con la capa y el fondo pues no se vea como tan reventado, ¿verdad? Como estaba antes. Otra opción es bajar un poco la opacidad, pero también vamos a subirle un poco la saturación acá y bajarle la luminosidad. De hecho, era bajarle la luminosidad solamente y dejarle la opacidad en 100% y listo. Otra opción que les quería mostrar dentro de las capas de ajuste también es dentro de esta misma opción de tono y saturación, además de yo poder corregir los colores por canal, podría cambiar el color de toda la imagen de forma general utilizando esta opción que se llama colorizar. Entonces yo al aplicar eso, en lugar de cambiarme los tonos de manera independiente según el rango de color que tenga cada uno, simplemente estoy cambiando el color entero de la imagen. Voy a cambiar la saturación también, la luminosidad, pero en este caso, ¿verdad? Como dice la opción, estamos colorizando prácticamente toda la imagen. Entonces, esa es una opción que les quería mostrar. Ahora, tenemos esta opción, ¿verdad? Ya lo cambiamos a como modo de color o como modo de hue, que sería tono. Cualquiera de estos dos nos da un buen resultado, de hecho. Vamos a ver que en hue se ve un poco más vivo el color. Entonces vamos a bajar un poco en la saturación y la luminosidad también de la capa de ajuste. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahora la otra opción para terminar de editar esta imagen que vamos a hacer es vamos a utilizar este que se llama color selectivo. Entonces el color selectivo nos permite a nosotros, al igual que la capa de tono o saturación, editar los colores de forma independiente según el canal que yo estoy utilizando, pero aparte de eso es editar la información de color según el canal en ese espacio de color. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, yo puedo seleccionar los colores azules y dentro de la imagen, ¿verdad? Obviamente la imagen está compuesta de diferentes porcentajes de todos los colores para crear todos los colores que están representados. Entonces, dentro de los canales, dentro del canal azul, yo puedo modificar de forma independiente los canales que están afectados cerca de ese mismo rango de color, como por ejemplo dentro de los cian, ¿verdad? Yo me pongo en los azules o vamos a ponernos
en los rojos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta zona del cuello, que hay bastante rojo. Entonces, si yo me pongo dentro del canal de los rojos y después empiezo a manipular independientemente los canales, pueden ver también cómo dentro de la blusa contiene información del canal rojo. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es, eh, dentro del canal rojo, la información del cian, estoy agregando cian o estoy quitando cian. Entonces, si yo tengo el canal rojo y le agrego cian, pueden ver que la mezcla de ambos colores aditivos, en este caso, van formando una mezcla que se ve un poco más verde, ¿verdad? Si yo empiezo a quitar cian, entonces la mezcla ahora se ve obviamente un poco más roja, ¿verdad? Porque estamos comparando con colores fríos y colores cálidos, ¿verdad? Entonces, yo dentro de los rojos igual puedo aumentar el magenta y las zonas donde hay más magenta, obviamente se me van a ver afectadas, ¿verdad? Como la parte de la piel, por ejemplo, o la parte de la blusa. Entonces, ahí qué es lo que estoy haciendo entre los rojos, agregar magentas, y estos colores obviamente se están mezclando entre ellos. Entonces, vamos a probar ahora con los azules. Vamos- Entonces, podemos ver que cuando yo remuevo información del magenta de los azules, se ve más en las partes oscuras de la imagen, ¿verdad? Que son las partes que tienen más tonalidades azules. En todo caso, vamos a cambiar a cian. Por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es dentro del canal cian, estoy removiendo cian. Entonces podemos ver que se empieza a notar más un poco la diferencia y empiezan a resaltar un poco más los colores cálidos como el magenta o como el amarillo en todo caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo quitar amarillo también y podemos ver donde hay más diferencia, aunque son los cian, yo estoy quitando amarillos principalmente tanto de las sombras o de las partes oscuras como de la piel, ¿verdad? La luminosidad de la piel. Entonces, vamos a ir trabajando, obviamente poniendo mejor en práctica la herramienta. Entonces, con el modo de color selectivo, seleccionamos, por ejemplo, los rojos. Y es bueno que hagan la prueba, ¿verdad? Del ensayo de error, de estar moviendo cada una de las manecillas, ya sea para un lado o para el otro, el cursor, e ir probando. Obviamente, mucho de esto es cuestión de gusto también. Puede que parte de las primeras ediciones que hagan sean demasiado exageradas, se podría decir, pero es cuestión de ir desarrollando el tacto también porque obviamente son pequeños detalles los que vamos a ir nosotros agregando o quitando para tener un mejor resultado. Entonces ahí vamos con los amarillos ahora. Entonces, dentro de los amarillos, lo que yo estoy considerando, por ejemplo, es la piel de ella, que es un tono cálido, ¿verdad? Veo que tiene rojos, amarillos, incluso hay parte de verde. Entonces, yo quiero hacer ese contraste, ¿verdad? Como teníamos en mente, tanto de la piel y la vestimenta de ella con el fondo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es remover un poco de amarillo en los cian, agregar un poco de amarillo en los magentas y dentro del canal amarillo y el canal negro también. Ahora vamos a los verdes
Estoy quitando verde principalmente de las zonas más oscuras, que son los que tienen los colores más fríos, agregando magenta, quitando amarillo porque no quiero que se vea tan verde. Si agrego más amarillo se va a ver mucho más verde. Y lo que quiero hacer contraste es con colores fríos, pero en este caso lo que voy a utilizar es el azul y el naranja, ¿verdad? Para hacer ese mayor contraste. Vamos al cian. Ahora aquí si me interesa, por ejemplo, agregar bastante cian porque el área que me está afectando más es la del fondo, ¿verdad? La que yo quiero crear mayor contraste. Entonces aquí tengo que agregar bastante cian, un poco menos de magenta, un poco menos de amarillo y un poco más de negro. Igual, un poco de cian, de magenta, menos amarillo y un poco más negro para el canal azul. Ahora magenta. Y ahora, los últimos tres componentes que nos salen dentro del color selectivo son los colores blanco, neutros y negros, que son prácticamente con los que nosotros vamos a darle el contraste, ¿verdad? Ya sea luminosidad o oscuridad en las partes más claras o más oscuras de la imagen, ¿verdad? Entonces podemos ver en este caso el brillo que está en la frente de ella, lo manipulamos aquí con el blanco. Si lo hago para la derecha se ve como muy frío, con colores azules. Y si lo hago para la izquierda, ya estoy removiendo cian en el canal de los blancos y se ve un poco más cálido, ¿verdad? Con amarillos y rosas y rosados. Entonces aquí vamos a agregar un poco de magenta, un poco de amarillo también porque son las partes más claras de la imagen y queremos darle calidez a esa zona. Ahora dentro de los tonos neutros veo que están bastante los medios tonos, las sombras, los cuales voy a procurar que sean de colores un poco más fríos. Ok, perfecto. Entonces, si va a hacer la edición, de hecho, obviamente ahí está un poco exagerada la edición, el tipo de contraste que quiero crear, pero ese es pues para que vean ya más o menos cómo es la demostración del tipo de edición que van a ir haciendo. Es bueno de que vayamos utilizando todas las herramientas, así como la de brillo y contraste, la de niveles, la de curvas también, como les había explicado, la manera en que funcionan las curvas, ¿verdad? Con la diagonal de los puntos más claros, más oscuros y los medios tonos, tenemos que nosotros jugar con los diferentes canales para lograr hacer esa corrección. Y siempre es importante también mantener en cuenta los colores análogos a los colores con los que estamos trabajando normalmente, ¿verdad? Porque si nosotros estamos trabajando en el modo de RGB, si nosotros removemos información del rojo, obviamente tenemos que entender que el modo
o el color que va a empezar a mostrarse más es el color análogo, que en este caso sería el cian. Igual funciona con el verde y el magenta y el azul y el amarillo, que es su análogo, ¿verdad? Entonces, al momento de estar trabajando de forma independiente cada canal, siempre es bueno mantenerlo en cuenta para saber cuál es el resultado o poder lograr el resultado que yo espero en todo caso, ¿verdad? Entonces, recordemos que siempre como estas son capas de ajuste que nosotros agregamos a la imagen como tal, siempre está la opción de cambiarle el modo de fusión para que sea un poco menos fuerte la edición, pero también cambiar la opacidad de la edición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí. Así era inicialmente la imagen y así quedó después de la edición. Entonces, como les decía inicialmente, el propósito aquí era crear contraste, no solo de luminosidad, sino también de color, hacer que el sujeto, en este caso, resaltara más del fondo, pero que también el fondo tuviera un color análogo o complementario que ayudara como soporte visual a el sujeto, en este caso, y a crear ese contraste, ¿verdad? Entonces, son detalles bastante sutiles los que se van a ir trabajando poco a poco, pero es cuestión de que lo hagan con práctica, ¿verdad? De que exploren las herramientas y de que vayan descubriendo, obviamente, las diferentes funcionalidades que tienen, porque las imágenes nunca van a ser iguales, ¿verdad? Siempre van a tener diferentes rangos o dinamismo de color entre ellas, entonces no funciona una sola fórmula para todas ellas, sino que es cuestión de ir trabajando, ir conociendo las herramientas poco a poco. Entonces, otra opción, de hecho, en la que nosotros podemos hacer corrección de color es utilizando mapas de degradado o también la opción de color sólido, por ejemplo. Entonces, voy a hacer una selección, pero vamos a utilizar una herramienta diferente en este caso. Vamos a utilizar este que dice Range Color Range, o en español pueden buscarlo como gama de color dentro del menú de selección, seleccionar gama de color o color range. Y en este caso, esta herramienta nos da la opción de seleccionar por rango de color, como lo dice precisamente. Entonces recordemos que igual que una máscara de recorte, al momento de seleccionar, todo lo que está en blanco es lo que está revelado dentro de la máscara y lo que está en negro es lo que está oculto de la máscara. En este caso, ¿verdad? Podemos ver que las herramientas primero nos muestra este nivel que dice Fuzziness, que es para ver la tolerancia de cuánto el rango de color puede percibir o cuánto debería dejar afuera, ¿verdad? Dentro de este rango. Con estas opciones del cuentagotas, nosotros podemos seleccionar una parte de la imagen que vamos a utilizar como referencia al momento de estar seleccionando ese rango de color. Entonces, digamos lo que quiero, en este caso voy a seleccionar solamente el fondo, ¿verdad? Entonces vamos a darle una tolerancia un poco más alta de 10. Y si yo hago clic en el fondo, obviamente, como el fondo cambia de luminosidad, pues hay algunos píxeles que simplemente no me los va a seleccionar, aunque sea un color similar, porque no está dentro del rango específico del píxel que seleccioné, ¿verdad? Entonces, para evitar estar cambiando de esta manera, o que no lo seleccione, también las herramientas me muestran cuentagotas con un símbolo de más, ¿verdad? Entonces, este símbolo de más lo puedo utilizar o puedo utilizar también la tecla Shift e ir haciendo clic en las zonas que quiero agregar a mi selección. Puedo cambiar el cursor al cuentagotas con el símbolo de menos o el símbolo de más o utilizar
las herramientas Alt o Shift, ¿verdad? Shift es para agregar la selección y Alt es para quitar de la selección. Entonces, voy a tratar de seleccionar aquí, en este caso, parte del fondo. Voy a apretar Shift para poder agregar un poco más a la selección. Tratar de refinarlo lo más que pueda. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos la muestra de la gama de color que queremos, le damos OK e inmediatamente pues se ve que el programa nos trata de hacer una selección lo más fiel posible a esa gama de color que habíamos decidido nosotros. Ya con estos detalles, por ejemplo, que quedan aquí, simplemente podemos corregirlos con la herramienta de pincel para que no se vean, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos píxeles ahí que simplemente no los seleccionó porque están algo fuera de rangos. Normalmente estos son ya sea sombras o sombríos también que tiene la imagen, pero eso lo podemos editar de forma independiente también. Entonces, vamos a hacer el pincel un poco menos duro de los bordes y un poco más grande. Recuerden que para no estar yendo cada vez al menú principal y a cambiar los parámetros del pincel, siempre podemos ocupar la tecla Alt y clic derecho en el mouse para cambiar ya sea el tamaño, si le hacemos de a un lado para otro, de derecha a izquierda, podemos agregar o reducir el tamaño y de arriba para abajo bajamos o cambiamos la dureza del pincel, ¿verdad? A algo más difuminado. Entonces aquí lo que quiero es bajar un poco y quitarle dureza para trabajar estos detalles aquí alrededor. En el pelo y que no se vea la máscara como un recorte muy sólido, ¿verdad? Sino que se vea un poco difuminado. Siempre revisando de que el modo de fusión esté normal, opacidad en 100%, el flujo en 100% también, para que no se vea veteado o como difuminado o u opaco la máscara de selección que estamos ocupando. Listo. Entonces ya una vez que tenemos la selección, simplemente agregamos una capa de ajuste nueva. Vamos a hacer igual que la imagen anterior. En este caso voy a trabajar una capa de ajuste, pero utilizando esta opción que dice color sólido. Y con este color, pues yo puedo simplemente seleccionar. Vamos a hacerlo aquí desde el modo de HSV, porque yo puedo elegir un color específico, cualquiera, y cambiarlo, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es elegir un color azul para el fondo y le damos OK, ¿verdad? Entonces, el único inconveniente con este modo, ¿verdad? Que seleccionamos el color sólido es precisamente eso, que es un color sólido, por lo cual no se ve la textura o el fondo de la imagen como se miraba inicialmente. Entonces, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, podemos nosotros cambiar el modo de fusión, ya sea a tono o color, y podemos ver que ese modo de fusión ahora nos permite nosotros ver parte de la textura del fondo. Obviamente hay algunas partes ahí que tienen que mejorarse de la máscara,
pero con la opción de gama de color, pues nos ayudó bastante al momento de seleccionar las partes que están más cerca del cabello, que son un poco más difíciles de conseguir, ¿verdad? Entonces, así estaba antes, así está ahora, con el cambio de color. Ahora vamos a seleccionar otra parte, vamos igual con la misma herramienta de gama de color, de selección de gama de color, y vamos a seleccionar esta parte de acá. Este. ¿Ok? Y simplemente, al igual que hicimos anteriormente, entramos con el modo máscara rápida a corregir todos esos detalles de la máscara que obviamente no queremos que se vean. Entonces, recordando que con el color negro ocultamos en la máscara y el color blanco revelamos en la máscara. Listo, entonces ahora tenemos ya la capa de ajuste lista y a diferencia de como hicimos con la imagen anterior de seleccionar una capa de ajuste para tono y saturación, vamos a utilizar una que se llama mapa de gradiente. Entonces podemos ver que al aplicar la capa o la selección que hicimos con la de capa de mapa de gradiente, esto se aplica ya directamente con un color o un degradado, al cual nosotros podemos cambiar haciendo doble clic en la barra y nos aparecerá la opción básica de los colores o los diferentes degradados, ¿verdad? Nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos o también tenemos la opción de cambiarlo. Ahora, la diferencia es que lo que necesitamos al momento de trabajar un mapa de gradiente básicamente es tener un degradado, no solo de color, sino de luminosidad. Entonces, para eso, en lugar de reemplazar el color directamente, tenemos que tener primeramente el punto blanco y el punto negro, el punto más oscuro de la imagen o de nuestro degradado, y después en el medio tenemos que agregar el punto de color que yo voy a ocupar, ¿verdad? Entonces hacemos clic en el medio para agregar ese color, hacemos doble clic sobre él para poder seleccionar el color que nosotros queramos. En este caso yo voy a elegir un rosa así. Y
Otra cosa importante es que también podemos mover el cursor. En este caso, si queremos que los puntos blancos de la imagen o del color sean más oscuros, aquí se pueden ver que los puntos blancos los estamos acercando, entonces está creando mayor contraste, ¿verdad? Igual los puntos negros, si los acercamos más al medio, significará que habrán más puntos medios dentro del rango de los medios tonos, ¿verdad? Entonces esto nos sirve a nosotros para poder conseguir un mayor contraste dentro de la imagen como tal, ¿verdad? Entonces ahí le selecciono el color yo. Recordemos que podemos dejarlo aplicado así directamente o podemos cambiar ya sea a modo de color o saturación, pero obviamente pues bueno, en este caso no nos da un resultado igual, así que lo que vamos a hacer es ocupar el mapa de gradiente porque ya como tiene los puntos de luminosidad y oscuridad nos permite tener un mejor rango al momento de verse aplicado ya directamente sobre la imagen, ¿verdad? Entonces, vamos a agrupar y podemos comparar, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, la diferencia. Ahora, aparte de eso, también, como les decía, es cuestión de utilizar las otras herramientas. En este caso, yo también quiero agregar un poco más de brillo y contraste en general a la imagen. Quiero agregar una capa de ajuste que es para trabajar con la exposición. Entonces, agregar un poquito más de exposición acá. Mucho. Por ahí. Los niveles igual funcionan con las partes de luminosidad de la imagen, ¿verdad? Entonces, si pueden ver, yo lo que tengo aquí en el diagrama es el punto más oscuro, el punto más claro y los medios tonos de la imagen. Entonces, si yo el punto más oscuro de la imagen empiezo a mover hacia la derecha, entonces las píxeles que estaban dentro de los medios tonos empiezan a oscurecerse. Viceversa, si yo trabajo con los puntos de luminosidad de la imagen. Entonces, igual, esta barra acá abajo lo que hace es que los puntos más oscuros de la imagen, los puntos más negros, en lugar de ser un negro 100%, los estoy cambiando a un porcentaje de gris. Pueden ver aquí. Igual acá, en lugar de ser un blanco 100%, estoy cambiando esos píxeles por un porcentaje de gris que me está creando, en este caso, un menor contraste, ¿verdad? Entonces aquí lo que puedo hacer también es ocupar esta herramienta apretando Alt en los niveles y mover hacia la derecha para ver dónde es que ya empieza a afectar la mayor cantidad de información. Entonces, siempre y cuando no esté afectando tanta información dentro de mi imagen, al momento de editarla, el cambio no va a ser tan severo, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí que lo que hizo prácticamente fue agregar un poco más de contraste en la parte de las sombras de la imagen como tal. Y después vamos con el de color selectivo a trabajar un poco más la imagen, ¿verdad? Entonces, dentro de los rojos yo estoy quitando cian, que podemos ver que hay un cambio en la piel de él también. Agregar un poquito más de amarillos, un poco de negro. Los amarillos, quitar cian, agregar un poco de magenta, un poco de amarillo también.
y no tanto negro. Aquí de hecho, vamos a quitarle un poco de cian en el verde. Vamos a quitar un poco de magenta también. Ok. Entonces ahí es aplicando la capa de ajuste de corrección selectiva, ¿verdad? Recordemos que ahorita lo que estamos haciendo es modificando de forma general toda la imagen y obviamente se está haciendo una edición bastante brusca, ¿verdad? Y es bien notable, bien fuerte. Entonces, siempre podemos bajarle la opacidad, de hecho, para que no sea un poco más sutil, pero a medida que van adquiriendo práctica, obviamente pues van a ir adquiriendo el detalle de los pequeños porcentajes de colores en cada canal que van a ocupar. Entonces, esta la vamos a agrupar dentro de uno solo. Vamos a ver el resultado de cómo estaba antes y cómo está ahora. Listo. Ahora pasando a la última imagen, que es esta, les quería hacer la demostración igual del tipo de selección que podemos hacer por rango de color, en este caso igual a este, siempre utilizando la opción del cuentagotas con el más para tratar de refinar la selección lo mejor que podamos, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser un poco complejo o en el caso de que hayan imágenes que tal vez no tengan mucho contraste entre los colores de ella misma, porque pasa eso, ¿verdad? A pesar de que yo trato de seleccionar un área específica, como hay otras áreas de la imagen que contienen esa misma cantidad de, sí, cantidad o porcentaje de color en esa área, entonces el programa piensa que yo quiero seleccionar todos los píxeles con esa misma cantidad de color. Pero por eso es que tenemos que irlo refinando poco a poco. Hago una selección y después con el más vamos a ir mejorando la selección poco a poco. Entonces vamos a darle OK. Voy a entrar con el pincel nuevamente para corregir estas partes de la máscara que quedaron mal seleccionadas. Listo, entonces una vez que terminamos la selección ya podemos cargarla nuevamente. Como ya hemos hecho en la imagen anterior, podemos utilizar un mapa de degradado
donde primero tenemos que definir el punto más claro, la luminosidad que va a tener el mapa degradado y el punto más oscuro, y en medio de él vamos a agregar la tonalidad que queremos para específicamente, en este caso, el suéter o la selección que habíamos cargado, ¿verdad? En este caso voy a seleccionar un rojo, asegurándonos de que esté en la locación del 50% porque de ahí es donde vamos a degradar nosotros a las tonalidades más claras o más oscuras de ese tono específicamente, ¿verdad? Siempre, como les decía, cuando utilizamos el mapa degradado, en este caso a veces no es necesario cambiar el modo de fusión, pero siempre está la opción, ¿verdad?, de cambiarlo en caso de que se necesite. Y a ver, siempre editarlo, obviamente, como es una capa de ajuste por separado, se puede editar, en este caso, el color por separado también, a cualquier color que yo quiera. Listo. Ok. Entonces, ahora con el mismo selector de color, de gama de color, por ejemplo, yo puedo hacer la selección del campo, tratando de hacerla lo más cercana posible a lo que necesito acá. Obviamente dejando afuera toda esta parte de la vestimenta de ella, porque esa parte no queremos cambiarla de color. Muchas veces, pues con este tipo de herramientas podemos tener algunos problemas de que la selección no puede ser perfecta, pero por eso es que ocupamos tanto el modo máscara rápida para editar la máscara o cualquier tipo de selección que hayamos hecho, pero también podemos ocupar las herramientas de selección como el lazo y en este caso también el selección por gama de color también. Entonces, vamos a cargarla por ahí, de hecho, y lo que quiero hacer ahora es simplemente quitar todas las partes de la máscara que no me van a funcionar, que sé que tengo que borrar. En este caso, lo que vamos a hacer es cambiar el color del campo. Entonces, tengo que asegurarme que solo tenga seleccionado el campo. Por eso vamos a modificar el tamaño del pincel y también vamos a modificar la dureza del pincel para que el borde quede ligeramente difuminado y la selección pues no tenga problemas. Entonces, todas estas gamas de colores de hecho no fueron seleccionadas porque son las partes más oscuras de la imagen y que, bueno, en teoría no tienen que ser seleccionadas, ¿verdad? Así que lo que haré será borrarlo completo. Tenemos que saber que todo lo que está seleccionado en rojo no va a cambiar de color una vez que apliquemos la capa de ajuste y todo el resto de información que está descubierta es lo que se va a revelar dentro de la máscara.
Listo, entonces con esta selección, ahora nosotros obviamente ya quitamos toda la parte de la selección del suéter que habíamos hecho y esta parte también de la grama. Entonces podemos simplemente agregar la nueva capa de ajuste y podríamos ocupar, por ejemplo, una capa de ajuste de tono de saturación y simplemente cambiar, ¿verdad? Como habíamos hecho, en este caso como ya tenemos seleccionada solamente el campo, podemos utilizar la opción de colorizar y con esto cambiarlo de forma general, ¿verdad? Todo el campo de color. Entonces podemos agregarle un color así, tal vez un poco más morado o amarillento tal vez. Vamos a darle un poquito más de saturación. Y listo, ¿verdad? Entonces ahora lo podemos cambiar también. En este caso, como modo de color, bajarle la opacidad un poco y podemos ver ahí, ¿verdad? Ya cuál es el resultado final. Aparte de eso, también, como hemos hecho las imágenes anteriores, vamos a agregar otras capas de ajuste, como para trabajar un poco más el contraste, la iluminación general de la imagen, la exposición que tenga también. No vamos a sobreexponerlo tampoco. Ujú. Vamos a agregarle una curva también, pero solamente en los puntos medios, subirlos un poco para crear un mayor contraste en los tonos medios y en los extremos, que serían los puntos más luminosos, más oscuros de la imagen, simplemente los vamos a meter un poco dentro de la curva para crear ese contraste, ¿verdad? ¿Listo? Y lo otro es también hacer una selección solamente de la parte de arriba de la imagen, igual con la herramienta del pincel, trabajándolo solamente para seleccionar el cielo y poder editar ese color específicamente. Podríamos crear un contraste, como por ejemplo de color azul, ya que el campo tenemos colores más cálidos como amarillos y en el suéter tenemos un color rojo también. Entonces, con eso podríamos crear un mejor contraste para hacer que el sujeto de nuestra imagen resalte un poco más. Sí. Seleccionamos, agregamos otra capa de ajuste. Listo. Entonces, como se fijaron, ¿verdad? Primero agregamos la capa de ajuste que sería la del mapa de gradiente para poder cambiar el color del suéter, ¿verdad? Siempre tenemos que agregar un punto de iluminación y de sombra y el color en medio para poder degradarlo de forma correcta y que se aplique según la textura o el fondo que tenga, ¿verdad? En este caso.
También agregué la otra capa de ajuste que sería para el campo, para cambiar el color del campo, utilizando la herramienta de rango de color también para ayudarme con la selección y evitarme tanto tiempo haciendo la selección. Modificamos un poco el brillo, la exposición. En este caso la curva la utilicé para crear un poco de contraste. Y la última capa de ajuste que utilicé es la de color también para crear un poco más de contraste en el cielo también como tal. Entonces, bueno, esa es la demostración, ¿verdad? Vamos a, voy a hacer una máscara en la capa de el folder de cada uno para que se pueda notar la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Entonces ahí podemos notar básicamente cuál es el antes y el después de la edición. Como les decía, bueno, las herramientas de color obviamente son bastante amplias y tienen muchas funcionalidades, así que lo primordial es que las explore cada una. Obviamente la referencia o la edición que vayan a hacer con cada una va a ser diferente en cada imagen porque por el mismo contraste que tiene, la misma cantidad o espacio de color en el que se tomó la composición. Así que siempre es bueno, obviamente no hay una fórmula fija con la que se pueda trabajar todas las imágenes, pero explorándolas poco a poco se encuentra la funcionalidad en integrarlas todas dentro de la misma composición en base a cuál es el resultado final, ¿verdad? Que esperen, qué es lo que prefieren hacer para la edición en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería básicamente por esta unidad con la que finalizamos la comprensión y cómo aplicar y ajustar el color, los modos de color que utilizamos normalmente según el ambiente en el que estamos trabajando, las opciones automatizadas, también las correcciones selectivas de color. Y bueno, como parte de esta unidad también haremos esa actividad de seleccionar estas tres imágenes y editarlas, obviamente utilizando todas estas herramientas y utilizando las máscaras de ajustes y los modos de fusión para lograr un mejor resultado. Entonces, bueno, eso es por la clase de esta semana. Si tienen alguna duda, no, pues, no piensen en hacerla dos veces. Me pueden contactar ya por WhatsApp o por el correo institucional o incluso la plataforma de EVAUPOLI. Y bueno, cualquier problema que tengan, cualquier duda, siempre lo podemos resolver en el laboratorio también. Así que espero que tengan una buena semana y saludos a todos.